Bien, vamos a continuar hablando un poquito del desarrollo embrionario y fetal, presentándolo, para intentar delimitar los momentos de actuación de la patología prenatal, de las distintas fuentes de patología prenatal que hemos ido viendo en el screencast anterior. Para empezar, decir que, bueno, sabéis, la fecundación humana es un fenómeno complejo, es un fenómeno que implica una serie de momentos, una serie de actuaciones que, bueno, pues tienen su complejidad y tiene sus momentos en los que puede ser especialmente delicado el buen término del desarrollo. Todo empieza con una célula en la mujer y otra en el varón que se van transformando a través de un proceso de meiosis, de meiosis, que es la división celular que da lugar a las células que van a poder fecundar, que son el óvulo y que son el espermatozoo, y que deberéis de estudiar para poder entender mejor este proceso en su completa, todos sus fenómenos implicados en él. En este fenómeno de meiosis, el óvulo es una célula que se transforma de una célula primitiva hasta conseguir una célula con solo una serie de cromosomas. Esto es primordial porque al tener una serie de cromosomas está en disposición de unirse a otra célula mucho más pequeña en tamaño, pero que también porta una serie completa de cromosomas del ser humano, y ahí tenemos la primera célula que consta de las dos series completas de cromosomas, una materna y otra paterna recibida por el espermatozoo. Lo interesante, digo, y es interesante que estudiéis el proceso de meiosis, de mitosis, porque en él vamos a obtener incluso una mezcla de cromosomas dentro de cada progenitor de su padre y de su madre para conseguir genética, para conseguir la mayor variabilidad genética posible en la especie. Obtenida la fecundación del óvulo, tenemos el cigoto, que es la primera célula del nuevo ser, que va a empezar a dividirse por mitosis en esta ocasión hasta conseguir un número suficiente de células que conforman lo que llamamos la mórula, y que transformándose esta en una pelota hueca de células llena de líquido, tenemos el blastocito, que va a ser un momento clave porque va a ser el de la implantación de este conjunto celular dentro del útero materno para poder conseguir la alimentación que necesita para su desarrollo. Este proceso va a tener lugar, en primer lugar, la fecundación, mientras el óvulo desprendido del folículo va recorriendo las trompas de falopio de la mujer, donde tiene que llegar el espermatozoo para poder fecundarlo. Aunque lleguen muchos espermatozoos, solo uno va a poder traspasar la barrera de la membrana externa del óvulo. Y una vez que se ha conseguido la fecundación, en las siguientes horas y días se va transformando ese cigoto primero en una estructura con dos células y poco a poco en una mórula, una estructura con un conjunto celular más complejo, cubierta por una célula pelúcida que después de unos días va a perderse, va a entrar líquido en su interior formando una pelotilla de célula hueca que se unirá a la membrana, se insertará en la pared del útero materno para anidar y así poder alimentarse y desarrollarse desarrollar el nuevo ser. En las primeras etapas de desarrollo de ese nuevo ser, obviamente el individuo humano no se parece poco a lo que es un ser humano. Poco a poco, al cabo del tiempo, irá consiguiendo una forma más específica. Lo importante que a nosotros nos interesa es que en este desarrollo intrauterino podemos distinguir distintas etapas. Primero es la formación de los gametos, después la etapa de blástula, después la etapa embrionaria y por último la etapa fetal. Tienen momentos temporales que de cada una de ellas podemos distinguirlas. La formación de los gametos es un momento también clave porque en ellos se pueden producir gametopatías, alteraciones, malformaciones, problemas en la formación de ese gameto que pueden ser o bien genopatías heredadas o que han aparecido ex novo por alguna influencia ambiental o por cualquier otra razón y que no estaban presentes en la línea familiar. Y cromosomopatías, que pueden ser de distintos tipos, o bien alteraciones morfológicas en los cromosomas o en el número de cromosomas, y que a su vez podríamos diferenciar entre las morfológicas, las deleciones, translocaciones, y entre las numéricas, las aneuploidías y las euploidías. Las estudiaremos en el momento oportuno.
Todos estos problemas de gametopatías obviamente afectan a la formación de los gametos, de forma que ya puede llegar un gameto con una alteración genética o cromosómica que puede afectar al nacimiento de un niño con una genopatía o cromosomopatía y por lo tanto con una discapacidad. Pero dentro de este proceso podemos distinguir otro tipo de problemas. Por ejemplo, en el momento de la blástula, cuando tenemos la blástula, la formación de esta estructura, es un momento especialmente delicado en donde funciona mucho la ley del todo o nada, es decir, o todo va bien o si hay alguna alteración normalmente lo que se va a intentar la naturaleza es eliminar ese producto que entiende que no es viable. Por eso es una etapa donde hay una máxima incidencia de abortos, pero también en este momento es cuando de producirse se producirían las grandes monstruosidades, las grandes malformaciones, como por ejemplo la formación de siameses en gemelos, las ciclopias, nacimiento con un único ojo, las anencefalias, etc. Por supuesto también aquí los disrafismos espinales, los problemas de espina bífida, que también en algún momento estudiaremos, y, como no, los mosaicismos cromosómicos. En estas primeras etapas de división, cuando hay poquitas células, es cuando se puede producir este fenómeno de mosaicismo en los cromosomas, que consiste en que el individuo pueda tener dos líneas celulares cromosómicas diferentes en su organismo, una a lo mejor sana y la otra patológica. Por ejemplo, células con síndrome de Down, con 3 cromosomas 21 y a la vez células normales en su propio organismo. Lógicamente, esto afectará a la manifestación clínica de una patología conocida como puede ser síndrome de Down o cualquier otra. Siguiendo avanzando en el periodo, en este desarrollo intrauterino, encontraríamos lo que sería el periodo de embrión y el periodo fetal, en donde se podrían producir embriopatías o fetopatías. Las embriopatías son anomalías en el desarrollo del órgano. El periodo embrionario es un momento caracterizado por la formación de órganos. Por lo tanto, aquí es donde se van de producirse las malformaciones congénitas o abortos, según el caso y la gravedad de la malformación. Aquí ahora veremos que hay periodos críticos para el desarrollo de los órganos y la malformación va a depender de la dosis del agente teratógeno, más dosis, más riesgo de malformación, pero también de la constitución genética del individuo. A veces la misma cantidad de dosis de malformación, de agente malformante, no ocasiona malformación porque hay unos genes que protegen y otras veces una dosis menor en unos genes que favorecen la malformación pueden provocar graves malformaciones. En el periodo fetal se van a producir fetopatías, enfermedades fetales, pero nunca malformaciones porque el órgano ya está hecho. Esto quizás lo entendemos mejor con la siguiente imagen, en donde vemos un cuadro típico de los periodos críticos del desarrollo. Vemos cómo distintos órganos tienen en este periodo blastocito, embrionario y fetal un periodo de formación que a veces en algunos órganos llega más allá del nacimiento, pero muchos de ellos terminan antes de que el niño nazca. Y en cualquier caso me han marcado aquí en rojo como la mayoría de estos periodos de formación de los órganos tienen una etapa de máxima susceptibilidad a la malformación, etapa que, insisto, y lo he remarcado aquí en azul, todas coinciden o terminan dentro del periodo embrionario. Quiere esto decir que ahí es cuando más probabilidad hay de que el órgano se malforme, aunque algunos de ellos sigan su periodo de formación después de nacer el niño. Por último, comentar que las estadísticas calculan que hay una pérdida de óvulos fecundados que es mucho más intensa en la etapa de blástula que en cualquier otra de las etapas. Aquí veis, por ejemplo, que el 30% de los óvulos se pierden, óvulos fecundados, de los cigotos, se pierden antes de la implantación en el útero materno y el 20% inmediatamente después de la implantación. Estas pérdidas de óvulos fecundados son tan tempranas que prácticamente la mujer ni se da cuenta de ello porque lo único que puede haber es un retraso de algún día en el ciclo menstrual y en esa menstruación pues lo que sale es el óvulo fecundado que se ha perdido porque la naturaleza había detectado alguna posible anomalía en él aunque fuera pequeña o fuera intrascendente, pero es un mecanismo de seguridad. Después, en el periodo embrionario hay un 10% de abortos espontáneos que baja en el periodo fetal solo a un 3-4% de abortos tardíos. En la última, al final, pues tenemos en el periodo de neonatos
un 3-4% de fetopatías y un 3% de malformaciones con el que el niño puede nacer, además de la mortalidad neonatal. Con todo ello vemos que hay un porcentaje muy alto de pérdida de óvulos fecundados en el ser humano, lo cual señala lo que ya habíamos apuntado, en el sentido de que la fecundación del ser humano es un fenómeno complejo, difícil, donde pueden ocurrir anomalías, pero a la vez nos está señalando estos datos que hay unos mecanismos naturales muy potentes que intentan asegurar que el producto que llegue al final, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, sea un producto sano y completamente normal. Por lo tanto, los mecanismos lo que buscan es asegurar que todo óvulo fecundado que pueda conllevar algún tipo de malformación, algún tipo de problema, pues sea eliminado antes de llegar a la etapa fetal y que sea eliminado lo antes posible. Bueno, y con esto vamos a dejarlo aquí y seguiremos con otro screencast sobre otro tema ya de genética o de cromosomopatías.